Estamos ya en este panel del día miércoles con Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y Alberto Mayol, que siempre parece que hablara desde un parvulario, pero porque sus hijos son muy activos y quieren salir también en la radio. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, normalmente me lograba esconder en el patio, pero hoy día no está. No, pero no hay ningún problema. Además, eso refleja, son los sonidos ambientes del confinamiento. ¿Ah? Sí, sí. ¿Cuáles son los sonidos del confinamiento? En el caso mío, un grito o un timbre que toca a mi mamá para que la vayan a atender, o un niño aquí, o uno que pone una música muy fuerte. ¿Ah? Pero en fin, esos son los... Deberíamos estar en Zoom para ver a los hijos de Alberto. Para ver a los hijos de Alberto, sí. Oye, no, sí, el problema es que cuando deja de ser ambiental el ruido. pero está bien, sí. Bienvenidas sean todos. Oye, a ver, ¿por qué no le damos un vistazo a los primeros 5 días o 4 días de Enrique París? ¿Ves tú alguna gran diferencia con respecto a Mañalich, Alberto? O sea, hay evidentes diferencias. El estilo de Enrique París, y no solo el estilo, sino que también la concentración en variables propiamente sanitarias ha sido mucho mayor. Y en ese sentido hay una modificación sustancial. Lo que pasa es que el problema es que todo parece indicar que para el gobierno esta es una situación de sabanitas cortas. O sea, Mañalich tenía que hacer 2 trabajos, hizo uno muy bien, que era defender a su jefe, y el otro lo hizo muy mal, que era controlar la epidemia. Y por el lado de París todo indica que va a ser al revés, que efectivamente las variables sanitarias probablemente primero se van a sincerar los datos, va a haber mayor capacidad de control en ese sentido, pero al mismo tiempo las variables políticas, que era lo que entregaba Mañalich al gobierno, no al ministerio, de hecho, no al ministerio, sino que le entregaba variables políticas que eran para el gobierno, se descontrolan. Por tanto, en el fondo, la situación desde el punto de vista de la ciudadanía puede ser una mejor noticia, en el sentido de que efectivamente la pandemia va a estar probablemente con mayor supervisión y con un mayor nivel de manejo de información, y por supuesto, y eso redunda rápidamente en posibles resultados, eso sería lo normal, pero por otro lado, evidentemente el gobierno va a resentir eso y eso genera mucha inestabilidad política, perdiendo esos atributos que el gobierno estaba buscando poder consolidar. A mi juicio, eso va a ser inevitable. No veo posibilidad que el gobierno resuelva el problema político que le supone la salida de Jaime Mañalich. Sí, ahora, Alberto, estábamos conversándolo anteriormente en la primera parte del mostrador. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en lo que planteaste, que creo que Jaime Mañalich tiene y ha tenido siempre, y eso independientemente de cómo uno quiera ponderar su cometido en términos prácticos, pero ha tenido siempre una voluntad de proteger al presidente Piñera sobre que las cosas no le lleguen a él, que si que alguien tiene que responder por todo, que sea él. Y creo que desde ese punto de vista, en términos de su lealtad a su jefe, no hay, a mi modo de ver, ningún tipo de matiz en términos de eso. Yo creo que de príncipe a paje todos plantean en ese aspecto. Mañalich siempre fue un cancerbero que entendió que era un fusible y que las cosas terminaban en él y no tenían por qué subir al presidente de la República. Sin embargo, a raíz de el artículo que yo leí, que comentábamos en la tercera de ayer, donde se plantea que el presidente manda una operación de investigación de Mañalich sobre si es que se ocultaron o no se ocultaron informaciones que debieran haberse señalado a través del segundo piso de la moneda, me da la sensación de que en ese caso la lealtad, una vez más, funciona de abajo para arriba, pero no de arriba para abajo. Yo creo que esa es una cosa que se debe dar mucho por estos días en Palacio, pero Fernando, efectivamente yo creo que la salida de Mañalich
y el ingreso de París, cuando él empieza ya hablando de continuidad, en el fondo, y después trata de cambiar de alguna manera todo lo que lo malo que se venía haciendo en entrega de cifras, resultados, etcétera, también nos habla de una situación muy complicada. Es decir, tenemos por un lado que él recibe un ministerio que es como agarrar un camión cuando va a 150 kilómetros por hora sin freno. Es decir, el momento en que lo hace es con 7.000 o 5.000, en ese día me parece que son 7.000 casos, con nuevas cifras que le revientan en la cara, porque todavía debe explicarse, y lo está pidiendo la Universidad de Chile y otros centros de estudio, esto de los 31.000 casos nuevos. 21.000 y tanto. Eso que se supone, Pancho, que eso va a darse a conocer hoy día, se van a agregar hoy día, y por lo tanto hoy día probablemente vamos a tener el número más alto de todo desde el comienzo de la pandemia. De hecho se dieron a conocer ayer, hoy día se van a sumar oficialmente. Sí, se van a sumar, a eso me refiero. Exacto. Después tenemos, bueno, las cifras del DEIS y las muertes. Nosotros publicamos hoy una nota que recoge el contrato firmado en Espacio Riesgo, y curiosamente el día 25 de marzo, cuando oficialmente se reportaban 3 muertos en Chile y solamente 1.100 y tantos contagiados, al firmar el contrato, el subsecretario Zúñiga, en el contexto de por qué se requiere el espacio riesgo para acarrear personas que tengan contagio de COVID, dicen que ya hay más de 40 muertos en el país y 4.000 contagios. Entonces, ¿Y eso lo deja por escrito? Sí, está por escrito, en el mismo contrato. En el contrato aparecen las razones por las cuales Espacio Riesgo es contratado como un lugar para la pandemia, y en uno de los acápites dice, bueno, esto ocurre porque hay tantos fallecidos en el mundo, porque la OMS ha dicho tanto, y en Chile hasta la fecha, y la fecha del contrato es 25 de marzo, tenemos 40 personas, más de 40 personas fallecidas y más de 4.000 contagios. ¿Y cuántos se habían informado? En ese mismo día, el mismo subsecretario de Salud había informado oficialmente 3 fallecidos y 1.140 o 1.142 contagios. Es decir, si es que se firma un contrato con esas características, dando esas cifras, y se entrega oficialmente otra, hay una prueba tangible de este contrato. Te voy a leer la frase completa, es: hasta la fecha a nivel mundial, y dice, por otra parte en Chile, hasta la fecha más de 4.000 personas han sido diagnosticadas con COVID-19, existiendo más de 40 personas fallecidas contagiadas con la enfermedad. Contrato del 25 de marzo, cuando se firma el espacio riesgo. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una serie de elementos que llevan a la moneda a decir, bueno, se maquillaron las cifras. Aquí hay un elemento que tendrá que responder el subsecretario Zúñiga, por qué dijo una cosa ese día en el informe y por qué firmó un contrato argumentando otra cosa con una mayor cantidad de muertos. Y ya sabemos, y de contagios, y 4 veces más contagios de los que habían, que hubieran motivado, porque ese es el tema. Si las cifras no es que no sirvan para nada, las cifras sirven justamente para ir ajustando las medidas. Hoy día uno ve a China, cuando hay un rebrote de 107 personas, que efectivamente los chinos saben que esas 107 se te convierten rápidamente en 107 y luego esas 107 en otras 107. Hay que tomar una medida inmediata. Si tú tienes asumes solo 1.000 contagios, es distinto a asumir 4.000 contagios. La cuarentena de la región metropolitana llegó mucho más tarde, y si en marzo, cuando se firma ese contrato con Espacio Riesgo, se tenía esa información, entonces lo que efectivamente ahora le está explotando en la cara al ministro de Salud son cómo entregar las cifras. Ya ayer los expertos de la Universidad de Chile de Epidemiología dijeron, no vamos a trabajar con las cifras del gobierno hasta que no haya claridad de las mismas, con las cifras del MinSal, y se retiran, cuando justamente la lógica de Enrique París es tratar de sumar la mayor cantidad de gente al combate contra la pandemia, y con una lógica que yo creo que se viene estableciendo desde la misma moneda. Es decir, si tú hoy no sumas gente, el próximo fusible ya no es París. Tú no le puedes echar la culpa a París del manejo de la pandemia. Es decir, sí, directamente estoy de acuerdo. Apunta obviamente, a las responsabilidades políticas, y ellas residen más en la moneda.
Ahora también convengamos una cosa, por cierto, no te voy a preguntar tu fuente ni nada, Pancho, pero convengamos una cosa de que este tipo de informaciones que se empiezan a conocer, el contrato en el caso de Espacio Riesgo, esta supuesta investigación del segundo piso a Mañalich sobre si estaba faltando la verdad y engañando al presidente o no, se hacen después de que pasa este descalabro y que tienen como objetivo, digamos, cargar a lo saliente con todos los errores y que no quede dando vuelta ahí la posibilidad de que esto haya sido consensuado con las actuales autoridades, digamos. Exactamente. Yo creo que es una estrategia que puede funcionar en la medida que tú no tengas al grueso del sector político defendiendo al exministro. Claro, porque lo que pasa es que, bueno, me acordé de un papa muy antiguo que muerto sirvió muchas veces, pues lo sacaban. Tú siempre tienes que traer citas religiosas. Yo alguna vez vamos a conversar como alguien que es tan iconoclasta. Inocencio, no me equivoco se llama. Pero bueno, la cosa es que efectivamente es muy interesante el problema de los datos, porque fíjate que hay una tendencia que era llamativa al menos, no es un dato en sí mismo, o sea, es un dato, pero no logra decir que implique que Chile tenía los datos modificados, qué sé yo, pero había un tipo de países, ¿ya?, que tenía una combinación muy extraña, que estaban entre los con más contagios y los con menos muertos, ¿ya? O sea, hacían muy mal una cosa, que era la posibilidad de prevenir, y hacían muy bien la otra, que era evitar la letalidad. Esa combinación de países, los 10 primeros en esa condición, donde el país que va ganando lejos es Qatar, son 9 de ellos son países que no son democracias plenas y la mayoría son países de corte clasificados como países autoritarios. El único país que es una democracia plena de esos 10 países era Chile. Que Chile compartía esa misma característica de esos datos. Esa combinación es muy extraña, es objetivamente improbable. Estadísticamente lo lógico es que a más contagios, más muertos, debiera haber una correlación, es bastante lógico, y Chile no la cumplía como no la cumplían estos otros países, donde está Singapur, donde está la India, donde está Pakistán, en fin, Bangladesh. Bueno, si uno observa eso, decía, bueno, claro, los países que tienen regímenes autoritarios tienen una mayor probabilidad de controlar los datos, en el fondo, y por tanto se podía pensar en aquello. En el caso chileno empezaron a surgir efectivamente dudas, inquietudes. Por ejemplo, lo que dice Pancho es súper importante, porque esa fecha, si uno mira los datos de Chile de esa fecha, uno lo que puede diagnosticar en el fondo es que Chile estaba ciego en información, supuestamente. O sea, lo que uno ve es que el gobierno en realidad se trató mucho en hacer PCRs como protocolo, que existían los PCR privados, pero no existían los públicos. De hecho, el estado de catástrofe se establece sin haber hecho un solo PCR en términos oficiales. Las cuarentenas dinámicas se establecen a 2 días después de haber estado recién haciendo los primeros PCR, que eran muy poquititos. Por tanto, uno dice, bueno, se equivocaron, pero estaban ciegos, que es distinto a decir, sabían lo que había y no lo dijeron. Sí. Entonces ese es el gran problema. De hecho, los expertos que están dedicados al tema desde el punto de vista de las matemáticas dicen que en el fondo la curva donde creció efectivamente fue en marzo, donde se pegó el salto más importante y que generó las condiciones para lo que está pasando ahora fue en marzo. Entonces esa es la gran inquietud. Y si efectivamente ahí hubo un manejo de los datos, porque claro, digámoslo, si de lo que estamos hablando es de los volúmenes que estamos hablando, ya el asunto pasa a ser bastante más que maquillaje. O sea, esto ya es una cirugía mayor de los datos, y uno puede, y todos lo hemos vivido, y me acuerdo perfecto cuando Fernando Pause entrevistó a Piñera y mostró un gráfico y Fernando le dijo, bueno, claro, si tú pones el gráfico entre 50 y 60,
toda diferencia se ve significativa, pero claro, en realidad era una diferencia muy pequeña. Bueno, esas cosas son maquillaje en el fondo. Bueno, el dato no es mentira, pero uno lo muestra de una manera tal de que sea más visible. Pero en este caso sería una situación gravísima y y es delictiva, de hecho. Bueno, porque además si tú asumiste una estrategia comunicacional que fue presentar tus cifras como un logro importante del gobierno y además compararla, es decir, recordemos que el informe desde marzo en adelante siempre parte diciendo cómo está el mundo, digamos, como para compararnos justamente, y cuando ayer sale esta publicación en Bloomberg que tiene una frase lapidaria, es decir, Chile quería enfrentar la pandemia como país rico y termina dándose cuenta de su pobreza. Es decir, yo creo que eso debe haber golpeado en el alma del presidente. Es decir, sabemos la importancia que tiene para él este tipo de situaciones y gestas. Es decir, yo creo que queda marcado después de lo que pasó con los mineros en Atacama, esta cosa de figura mundial que es capaz de resolver temas, y a partir de ahí lo ha tratado de hacer varias veces, lo trató de hacer con Venezuela, y en esta situación también la idea de ser modelo, líder de algo, y que se le derrumbe, y se le está derrumbando con mucha fuerza, la publicación de ayer y lo que va a empezar a decir el mundo, porque no solo están las cifras muy cambiadas, es decir, yo no he visto ningún país, he visto lo de España, que por un cambio metodológico está en la muerte, pero no he visto ningún país que de repente de la noche a la mañana le aparezcan 31.000 y tantos casos nuevos, sumados y bueno, así va a ser hoy día. Así va a ser hoy día vamos a tener una cantidad enorme de casos totales, porque se van a sumar, como lo anunció el ministro ayer, todos esos casos que se informaban a la Organización Mundial de la Salud, pero no se informaban a la ciudadanía. Exacto. Y yo, a mí lo que me falta ahí, lo que me falta en ese sentido es una explicación. A ver, ¿cuál es el racional detrás de que a la Organización Mundial de la Salud se le informen todos los casos que el Estado y el gobierno consideran son susceptibles de ser COVID, y a la ciudadanía le resten 20 y tantos mil casos? Claro, pero en este caso los que estamos hablando, estos 31, ni siquiera fueron informados a la OMS, porque uno entiende la lógica del DEIS y el trabajo de tanto de los fallecidos por determinados protocolos. La OMS incluso no los contabiliza hasta que se certifica por PCR, pero en este caso estos 31.000 casos no fueron informados ni a la opinión pública ni a la OMS, por eso se agregan ahora, y la explicación hasta ahora a mí me parece todavía que no me calza. Es decir, esto de decir que no habían sido notificados, etcétera, como que 31.500 casos quedaron ahí pendientes de qué, si eran casos PCR. Desde el punto de vista comunicacional, para serte franco, Pancho, la solución era simplísima. Era señalar que además habían 31.000 casos que estaban siendo evaluados sobre si eventualmente podían ser susceptibles de ser COVID también. Es que no hay duda, Fernando, si son PCR. Por eso te digo, si tú tuvieras alguna necesidad de incluso confirmar esos casos porque te dieron un PCR positivo en un principio y tienes alguna duda, tú puedes poner un asterisco en tu informe y decir, hay otros 31.000 casos que tienen una característica relativamente distinta, pero que también se podrían considerar COVID, y listo. Pero no los invisibiliza. No, exacto. Bueno, y ahora este salto obvio nos ubica novenos en el mundo, viene la publicación de Bloomberg, toda la situación hoy va a ser de prensa, y esto sabemos que afecta obviamente directamente al alma, lo que la moneda siempre ha querido ser, un ejemplo, un modelo, tener un liderazgo, es lo que sea dentro de nuestra frontera o fuera de ella. No, o sea, a ver, esto desde el punto de vista, claro, de los deseos además del presidente, todos sabemos que una de las cosas que sí o sí siempre tiene en su escritorio es Bloomberg. Entonces, para él es importante la opinión también del medio, porque no es solo el medio lo que le interesa, también obviamente son los informes, los reportes financieros. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente la situación es bien, ya es evidente la confusión, y la confusión a lo que conduce es que ya se transformó en desconfianza,
y tenemos ya ciertos atisbos de evidencia de una situación de falsedad. Entonces la situación en ese sentido es muy grave porque evidentemente uno puede encontrar, evidentemente la operación de este reportaje de La Tercera, detrás de eso hay una operación del gobierno, ya sea para exculpar al presidente porque no tenía responsabilidad, o para exculparlo porque sí la tenía. Eso no lo sabemos en el fondo, pero en cualquier caso le entregan efectivamente toda la carga a Mañalich. Ahora, el problema es cuando uno empieza con la desconfianza, es que ¿qué significan los datos? O sea, la pregunta que uno tiene ahora es, ¿la cantidad de contagiados que se están dando estos días son realmente contagiados de estos días o son sinceramientos de otros días? Entonces, porque una cosa es muy distinta de la otra. O sea, aquí se pueden tomar medidas más gravosas, entendiendo que en estos días se está produciendo un gran nivel de contagio, y podría ser que no es así. Entonces objetivamente, el no tener información real está produciendo efectos políticos que al principio fueron formidables para el gobierno y que hoy día se empiezan a transformar en una catástrofe. Sí, y yo quiero decir una cosa que ha vuelto esta excusa sobre lo que ha pasado bajo la frase nadie pudo haber jamás previsto esto en todo el planeta o en todo el mundo, a todos les pasó. Y yo quiero ahí decir dos cosas. Efectivamente, esta pandemia es anormal, es excepcional, implica ensayo y error, un montón de cosas. Y cuando tú sabes de que esto implica ensayo y error, tienes que estar dispuesto a aceptar que de pronto aquello que ensayaste no te resultó y se llama error y se corrige y se va para otro lado. Pero lo que tampoco parece que debiera invisibilizarse con esa frase de oye, esto no lo supo nadie nunca, cómo iba a desarrollarse esta pandemia, lo que sí no se puede negar es que durante los tiempos en que se pudo haber hecho algo diferente, siempre hubo voces que decían que las cosas estaban o mal medidas o que se debían hacer otras medidas para tratar de enfrentar esto. Y todas esas fueron desechadas por múltiples razones, desde, en el caso de los alcaldes, porque se planteó que estaban básicamente politizando el asunto para su próxima campaña electoral, pasando por la oposición, que, bueno, la oposición busca obstruir todo, pero que se dijeron las cosas en términos de científicos, de personas en los territorios, sí vas a encontrar en una revisión súper rápida, vas a encontrar por lo menos una cantidad enorme de voces que decían que las cosas tenían que ser hechas de otra manera y que las cifras no estaban demostrando la gravedad de la situación. Exactamente. O sea, de hecho recordemos la explicación original cuando aparecen los primeros datos que entrega Alejandra Matus, cuando se le contesta de parte del gobierno de que era el mes de marzo de este año era un mes distinto porque tenía un lunes más. Exacto. Entonces, estamos hablando con diferencias que son porcentualmente no equivalentes a un lunes más. Entonces, bueno, evidentemente aquí hubo hubo voces y esa es la gravedad de la situación y por lo cual la moneda empieza a ponerse los parches porque esta herida puede abrirse mucho. Felizmente para la moneda tampoco tiene mucho al frente y la oposición entró justo a acuerdo y está difícil hacer las dos cosas, hacer el acuerdo y golpear al gobierno, entonces no va a ser fácil. Pero en el fondo, desde el punto de vista político, las posibilidades de una crisis ahora incluso o después, porque esto no nos olvidemos que estas crisis de datos a veces estallan harto tiempo después cuando surge alguna información. Lo que acaba de decir Pancho que tienen en el periodista es una información es el espacio riesgo, ¿no? Claro, el espacio riesgo, eso es súper grave porque ahora eso debiera llevar Pancho a algún tipo de investigación, yo creo, porque yo lo leí. Ayer lo puso la periodista en Twitter en un hilo y es bien porque además se mezcla con la realización de la FIDAE y la ausencia de la FIDAE, un montón de cosas raras ahí. Exacto, pero yo despejaría esas dos cosas. Una, el tema de espacio riesgo que entra si era conveniente o no su arriendo, si era para pagar favores, lo separaría completamente de este tema que es el tema de las cifras que aparecen ahí. Pero efectivamente son dos cosas que a la larga van a tener que investigarse.
pero absolutamente separadas. Ahora, yo creo que también viene un momento del gobierno que más allá de lo que decíamos antes, que está el salario de emergencia, está el tema de que se ha aumentado o viene mejor la distribución de caja, por lo que parece ser, hay un acuerdo económico para salir de esto. Es decir, creo que ese derrotero, esa posibilidad de que las cosas empiecen a funcionar mejor en eso, e incluso medidas más restrictivas. Hoy leía que, por ejemplo, en Japón ya llegaron a la conclusión que los más contagiantes son los jóvenes entre 20 y 29 años antes de que se les detecte el COVID. Es decir, ese es un elemento. Entonces, si vamos a ser restrictivos, empecemos efectivamente a restringir. Y ahí creo que está la medida esta de liberalización que propone Espacio Público. Hay una serie de cuestiones que, si empezamos a trabajar todos juntos, y efectivamente cuando vemos al jefe de epidemiología al lado del ministro, con los alcaldes al lado del ministro, el ministro haciendo Zoom con todos los directores ahí, más que una continuidad, veo un cambio efectivo de decisiones respecto a lo que se va a hacer de aquí en más. Si es que se toman esas medidas, se logra frenar esto, va a quedar solamente una persona que podría parecer como el más responsable, que es Mañalich. En la medida que eso no lo logren, obviamente que esto escala y apunta hacia arriba, salvo que la moneda logre despejarlo a través de esa investigación que señala la tercera. Sí, tenemos que irnos, son las 10 de la mañana. Muchas gracias, Alberto, y gracias también a ti, Pancho. Cuídese. Muchas gracias. Cuídense ustedes. Chao, Pancho, que estés bien. Chau. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.